Pasamos ahora sí a las partes de la misa. Uno pensaría que las partes de la misa se enfocan nada más de el saludo inicial o hacia adelante, y en realidad es que no. La preparación de la Santa Misa es fundamental también. ¿Qué quiere decir? Nos debemos de preparar antes de llegar a misa para tener un real encuentro con Dios. Se recomienda llegar unos 10, 15 minutos antes de la Santa Misa para calmar nuestras prisas, para despejar nuestra mente. Es muy común que lleguemos a misa apresurados y no disfrutemos de la Santa Misa. Por eso ahí puse unas imágenes de dos hermanos ahí sentados y no hay misa preparada o no se está celebrando misa ahí en las dos imágenes de la diapositiva. Porque están justamente pues esperando o teniendo ese encuentro personal. Es un momento idóneo para hablar con Dios. Esta parte también es muy importante porque la oración es la forma de hablar con Dios. Y ahorita vamos a tocar la parte de que Dios habla a su pueblo. Ahorita es el momento ideal para nosotros hablar con Él y saber que estamos convocados por Cristo. Por ahí se tapó el texto, pero es in persona Christi. Entonces, cada misa Él nos convoca a su iglesia para reunirnos en su nombre. Al final voy a dejar un lapso para preguntas y dudas y preguntas, para dejar un poquito fluido. Si es necesario regresarnos a un punto, me dicen y con gusto nos regresamos. Ya después de esa preparación previa, de ese silencio, de esa plática con Él, ahora sí empieza lo que es la Santa Misa en sí, que son con los ritos iniciales. Es muy importante esta parte, el canto de entrada o la antífona de entrada. El canto de entrada es como alabar a Dios. Todos los cantos son para alabar a Dios, pero este es con una alegría, como empezar a saber que vamos a tener ese encuentro con Él. La palabra antífona quiere decir respuesta a algo. Entonces, una de dos, o se hace un canto de entrada, que es la mayoría de las veces en muchas celebraciones, o se reza la antífona de entrada. Después de esa parte del canto de entrada, el sacerdote se pone enfrente del altar y hace una reverencia y besa el altar. Ay, ¿por qué lo besará? Es un signo de amor. Por eso ahí puse la imagen de su santidad Papa Francisco besando el altar. Es justamente una reverencia a la presencia de Dios, pues Dios está presente principalmente en tres partes de ahí del presbiterio. El presbiterio es donde está el altar y todo lo demás, todo lo que está arriba, por así decirlo. En esas tres partes es el altar, la palabra de Dios y claramente en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Eucaristía. Ahí están las tres presencias fuertes de Dios durante la Santa Misa. El altar y la palabra de Dios después de la Santa Misa, de alguna manera, no es que no pierda la presencia de Dios, sino más bien que no están persistentes, esa es la palabra. En la única parte o especie que está persistente de la presencia viva del Señor es en la Santa Eucaristía. Ahí no hay duda, ahí no pierde la especie o no pierde la divinidad, esa santa forma, sagrada forma. Por ahí, como parte de conocimiento general, si se fijan el presbiterio, que es donde está el altar, el ambón,
están por lo general 3 escalones hacia arriba. Y no es otra cosa más que cada escalón es un santo. En el griego, la palabra santísimo no existe. Entonces, para nosotros interpretar esa parte de santísimo, se dice 3 veces santo. Santo, santo, santo. Uno quiere referirse a santísimo. Es como el superlativo. Entonces, por eso cada escalón es un santo. Por lo general está 3 escalones hacia arriba el presbiterio. Ese es como parte general. Y después del saludo inicial, que es el beso al altar y el saludo a la comunidad, a la asamblea, así se le llama al pueblo reunido, sigue el acto penitencial. El acto penitencial es también, yo creo que me voy a cansar de decir que todo es importante, pero el acto penitencial es sabernos pecadores, y sobre esa misericordia y amor de Dios hacia cada uno de nosotros, nos perdona nuestros pecados veniales. El acto penitencial no es para perdonar los pecados en el sacramento de la confesión, o sea, no sustituye en ningún momento al sacramento de la confesión. Es necesario el sacramento de la confesión, pero el acto penitencial limpia nuestro corazón y nuestra alma para llegar en un momento a la liturgia de la palabra y a la liturgia eucarística con una disposición libre y limpia hacia Él. El acto penitencial es eso, limpia todos los pecados, limpia, bueno, los pecados veniales y nos deja un corazón pues dispuesto hacia Él. Dentro de estos ritos iniciales sigue el Señor ten piedad. Es una forma, parte del acto penitencial donde le pedimos que tenga piedad de nosotros. Después del Señor ten piedad, y no lo quité, que no debería haberlo, entre comillas, puesto, es el gloria, pues no siempre hay glorias, y me refiero al canto o al rezo del gloria. El gloria se hace en domingos, en días de precepto o solemnidades. Entre semana, cuando no caen en preceptos o solemnidades, no se reza el gloria. Y luego la oración colecta. Yo, cuando iniciaba mis servicios al altar, yo me preguntaba por qué es colecta o por qué se llama oración colecta y no simplemente oración inicial, ¿no? Y es porque tiene un sentido de recoger todas las intenciones que tenemos como asamblea o como pueblo. El padre, el celebrante, las hace suyas y las eleva a Dios. Por ahí no tuve precaución de traerme un misal, pero cuando ustedes tengan oportunidad de algún misal dominical o de los que venden de diario, ahí se podrán dar cuenta el sentido de la oración colecta, cómo acoge al pueblo y pide a Dios por esa comunión. Esto es lo que quiere decir colecta, una comunión, una oración en comunitaria de la asamblea. Ay, perdón que me vaya rapidillo. Ahora seguimos con también una parte importante que es la liturgia de la palabra. Yo cuando empecé a tomar mis cursos de formación, yo sí sentía que los que éramos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pues éramos los meros meros, y equivocado estaba. Los ministerios se dividen en 3: ministerio de la palabra, ministerio de la Sagrada Comunión
extraordinario de la Sagrada Comunión y el ministerio de la animación. Y yo creo que los más importantes y que casi no vemos son los ministerios de la animación. Y ellos son muy importantes, pues animación quiere decir alma. Ellos animan al alma, reciben a los fieles en los templos con la intención de que se sientan parte de la familia de la iglesia. Y eso es muy importante, el trabajo de ellos. Yo los he visto a mis hermanos ahí en Niño Jesús de la Salud y también en viñedos que tienen animación, pero posiblemente no como ministerio. O sea, que el Padre no los ha instituido como ministros, pero eso es lo que hace un ministro de la animación, recibir y acoger a los recién llegados a la Santa Misa. Y es una parte importante que yo por lo menos olvido. Y yo espero ustedes también lo vean y lo acojan de esa manera que son parte importante del ministerio. Eso venía lo de la palabra. Aquí los ministros son, esta es su parte fuerte, los ministros de la palabra. En la palabra Dios habla a su pueblo. Ahorita al inicio yo les decía que la parte de preparación de la Santa Misa es nosotros hablar con Dios. Y Él ahora en esta parte de la palabra, Dios nos habla a través de su palabra. Y ya como muchos debemos de saber, se divide en la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura. Y le puse un asterisco porque pues igual en las celebraciones entre semana, cuando no caen solemnidades o preceptos, se elimina la segunda lectura. Como también cuestión general, la primera lectura son del Antiguo Testamento por lo general, los salmos son del homónimo, del libro de los Salmos. En algunas ocasiones, y por aquí lo tengo, se puede sustituir de algunos salmos por el libro del Éxodo, específicamente en la vigilia pascual, pero lo común es que sean del mismo libro de los Salmos. Los salmos están hechos también como cuestión general por rezo y aportación de miles de santos, de consagrados a lo largo de la vida de la iglesia. O sea, el salmo está inspirado y revelado de Dios por su pueblo, igual que todas las lecturas, pero los salmos son un canto de alabanza, son rezos de alabanza. Y las segundas lecturas, por lo general, son de las epístolas de San Pablo, que son hermosas. Yo espero por ahí se puedan dar la oportunidad de saborearlas, como yo en mi inicio de servidor, pues lo hacía en bodas, y pues todas las lecturas están basadas en el amor. No se diga la segunda carta a los Corintios, por ahí capítulo 13, ahí cuando lo lean, ahí me platican. Son hermosas esas lecturas. Y lamentablemente entre semana, cuando no son preceptos o solemnidades, se elimina la segunda lectura. Nada más hay primera y salmo. La aclamación es una parte del mismo evangelio donde entre comillas, nos resume lo que va a hablar el Santo Evangelio. Es como es un texto resaltado del mismo Evangelio. Y luego ya sigue después de la aclamación el Santo Evangelio. Yo en mi diapositiva inicial le había puesto entre paréntesis 1. Mucha gente cree que son 4 evangelios y en realidad es un solo evangelio. San Marcos, Lucas, no, todos es un solo evangelio, nada más que está escrito según. Por eso cuando uno le toca proclamar, es raro a un ministro de la palabra, puede ser que lo haga en celebraciones de la palabra,
cuando lee el Santo Evangelio está obligado a decir según San y el Santo. No quiere decir, es un solo Evangelio, el Evangelio de salvación de Jesucristo nuestro Señor, pero escrito y revelado en cuatro personas. Después del Santo Evangelio, que es la parte culmen de lo que es la liturgia de la palabra, pasamos a la homilía. La homilía por lo general son, o deben de ser dirigidas o tomadas de la primera, segunda lectura y del Santo Evangelio, aterrizadas, y esa es la palabra que se debe usar, al vivir común del cristiano. Uno dirá, pues es que la primera lectura y la segunda lectura tienen miles de años de escritura o de haberse escrito, pero en realidad si yo la medito, me doy cuenta de que en realidad la palabra del Señor está más vigente que nunca. Y créanme que nos habla de una manera abierta al corazón, Jesús, cómo nos habla, o Dios en su Santísima Trinidad, cómo nos habla directamente en los problemas actuales. Y un mismo versículo, un mismo capítulo de cualquier libro de la Sagrada Escritura nos va a hablar actualmente. Y no solo actualmente, me ha tocado que un mismo versículo me dice una cosa hoy y al día siguiente otra totalmente diferente. Y eso es la hermosura y la belleza de la palabra del Señor. Cómo nos habla bellamente y al corazón de los problemas o de las situaciones que vivimos actualmente. Para ahí debe de ir las homilías. El sacerdote o diácono debe de tener esa parte de aterrizar toda esa palabra a algo que esté sucediendo en la comunidad. Hay pocos sacerdotes, y lo digo bien, que lo hacen político, lo politizan. Ya actualmente, bendito Dios, ya cada vez es más una homilía más enfocada a las situaciones del fiel. Y por ahí igual la profesión de fe es otra parte, es como el sello, así me lo explicaban a mí, es el sello de todo lo anterior, de todas las lecturas, creyendo y profesando que creemos en Dios, en Jesús, en su palabra. Es un sello, es como decir, de todo lo que estuvimos escuchando y meditando, con la profesión de fe sellamos y le decimos a Dios, creemos en ti, creemos en tu palabra. La profesión de fe no se reza siempre. Igual, en los domingos, en los misas de precepto, solemnidades, hay profesión de fe. Entre semanas no hay profesión de fe. Y luego sigue la parte de la oración de los fieles. Esto es, Jesús o Dios nuestro, te pedimos por nuestras necesidades. Llámese, por los gobernantes, si se fijan es muy común, por los enfermos, por nuestras familias, nuestros trabajos. Siempre va cambiando, pero esos son los puntos importantes de la oración de los fieles. Te pedimos, Señor, por, y lo que sea, o sea, me refiero a esas situaciones o necesidades que tenemos como pueblo. Es una parte importante de la liturgia de la palabra, la petición. Y luego sigue, yo sabía que les iba a decir que otra parte muy importante, la palabra no quiere decir que sea menos importante que la Eucaristía. ¿Será porque la Eucaristía la tocamos o la vemos? O me refiero a la Sagrada Forma, a la Sagrada Comunión.
Pero no, la palabra también está presente Él, y de una forma no tangible, pero sí de una forma viva, a eso que les comentaba, que nos habla, y nos habla al corazón, sinceramente, cuando tenemos una buena disposición. Y esta parte de la liturgia eucarística, que es la buena noticia, eso les comentaba que quiere decir Eucaristía, es, al principio dice la parte central de la Santa Misa. Sí, pues es donde conmemoramos el Tríduo Pascual, ahí en el mismo altar. Una parte de la liturgia eucarística es el ofertorio, o las ofrendas, y no solo es en la cuestión económica o monetaria. A veces la gente le dice la limosna, que es pues yo creo por desconocimiento, es una forma despectiva de decirle a la ofrenda, ¿no? La ofrenda es al contrario, de todos los dones que tú nos das, o de todo lo que recibimos, Señor, te lo ofrendamos, te lo damos, te lo ponemos en gracia a ti, te lo regalamos, por así decirlo. Y ahí mismo se ofrenda lo que es el pan y el vino para después llegar a la transustanciación, que es la conversión el cuerpo, o del pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Hay una parte importante a los que estén un poquito más atentos a la misa, como cuestión o cultura general. El padre o el celebrante, cuando pone vino en la copa, en el cáliz, pone mucho más vino que agua, si se fijan, y tiene una razón. El vino es la sangre del Señor y el agua representa nuestros pecados, o la parte humana dentro de esa liturgia eucarística. Entonces, el sacerdote pone más vino, que es la sangre del Señor, y la gotita pone muy poquita agua, es como representando que todo el pecado y toda la parte humana se diluye en el perdón por el sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno dirá, chis, ¿por qué ponen poquita agua? Es por eso. El agua se desaparece porque es mucho más vino, o sea, el vino prevalece y el agua se desaparece en esa cantidad de vino. Es por esa la razón. Mucha gente, o al menos de que esté muy atento, puso muy poquita agua, es por eso. Nuestro pecado y nuestra humanidad es ínfimamente chiquita a comparación de la salvación, misericordia y amor de Dios en su sangre. Eso quiere decir. Y luego ya sigue, después del ofertorio, la oración sobre las ofrendas. Igual, pues está un poquito más entendible. Las ofrendas, pues hace la oración sobre lo que ya le entregamos ahí al altar, en ofrenda o en gracia, en gracias. El Padre hace una oración sobre esa parte. Y luego ahora sí sigue la parte importante, o la parte, el clímax de la liturgia eucarística, que es el prefacio. La primera parte, ahí es donde, y aquí lo tengo apuntado, es una acción de gracias, es una glorificación a Dios Padre por toda la obra de salvación. Ese es el prefacio, siempre cambia. Por ahí los que tengan un poquito más de uso del misal romano, que es el libro donde se apoya el celebrante para hacer la Santa Misa, el prefacio siempre cambia. O sea, estamos hablando dependiendo del tiempo litúrgico o de la parte
del Evangelio, principalmente, uno va tomando ideas y dice, puede ser este el prefacio, cuando uno prepara el misal. Y si se da cuenta, pues está enriquecido de muchas formas. Ese es el prefacio. Y luego después del prefacio sigue el santo, o lo que es en latín, en latín, el santus. El santo igual, como ya había comentado hace ratito. ¿Por qué decimos 3 veces santo? Porque la forma copta de decir santísimo en aquel entonces era decir 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Eso quiere decir santísimo Señor, porque no existía el superlativo santísimo. Entonces se decía 3 veces santo. Es un canto igual de alabanza. Y luego sigue la epíclesis. Yo al principio pues no, ni cuenta que era esta parte, ¿no? Pero esta parte es también muy importante porque es donde desciende el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Por ahí el sacerdote o el celebrante pone las manos sobre el cáliz y eso indica que desciende el Espíritu Santo. Es cuando se tocan las primeras campanadas durante la consagración. Ahí pone las manos, desciende el Espíritu Santo y empieza en ese momento la consagración, que es la conversión o la transubstanciación del pan, hacerlo cuerpo de Cristo, y la sangre, hacer el vino, perdón, sangre de Cristo. Si no descendiera el Espíritu Santo sobre el altar o sobre las especies, no podría haber la parte de la consagración. Entonces es importante la epíclesis, ahí es donde desciende el Espíritu Santo y actúa para hacer el cambio de sustancia. Eso es importantísimo. Y luego ya la consagración, que es justamente ya la parte de cambiar las especies a cuerpo y sangre. Ya después de la consagración, que es hasta todo el mundo nos ponemos serios, nadie habla, ya está hecho adrede, ningún chiquillo llora, pues todos serios. Pues hay esa, ese sentimiento y percepción de la divinidad ahí hecha presente. Es una parte importante que debe de ser muy solemne en cualquier misa, dominical, diaria, en algunos de sectores a los que les ha tocado tomar celebración en sectores que dicen, ay, pues no es lo mismo que en un templo, pero el Espíritu Santo desciende cuando el celebrante lo hace con una forma correcta. eh, y ahorita vamos a hablar de las fórmulas. Esa es otra palabra muy común durante toda la liturgia o de cualquier liturgia, las fórmulas. Ahorita vamos a hablar de esas partes. Cuando se hace en una misa de sector, desciende de la misma manera el Espíritu Santo. O sea, no hay diferencia. La presencia de Dios se hace inevitable, siendo una mesita, siendo una mesita de madera, siempre y cuando se esté consagrando de manera correcta. Entonces tienen el mismo valor las misas donde sean, sector, las misas en un templo, en catedrales, hasta en el Vaticano. Todas las misas son en el valor sacramental y en el valor de la divinidad de Dios, tienen el mismo valor, cualquier misa. Y luego sigue la anámisis, que son las intercesiones. Es cuando el padre o el celebrante dice, te pedimos como intercesión de todos los ángeles santos, María Santísima y de San José. Es cuando hace toda esa reunión
de las oraciones e intercesiones y como principal María Santísima hacia esa consagración. Y luego la doxología final, que es así se llama, esta es la parte, la fórmula, cuando el celebrante dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y ya termina la fórmula, ahí cierra el rito de la Eucaristía, de la liturgia eucarística. Las fórmulas en todas las celebraciones son muy importantes. Las fórmulas son las formas donde hacen la oración los celebrantes, que deben de ser así, deben de tener una estructura tal para consagrar, para la oración, son partes fijas donde le dan el valor a esa parte, a esa parte en esta causa, en esta parte sería la cuestión eucarística. Ya prometo acabar pronto. Y luego ya sigue el rito de la comunión. El padre o el celebrante dice: oremos la oración modelo, y eso es una oración modelo porque esta es la única oración que salió de la boca y de los labios de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las demás oraciones se pueden, como el Ave María, se pueden ir deduciendo durante la lectura de la Sagrada Escritura, pero esta es exactamente como Él nos pidió que oráramos. Es un modelo de oración, no es ni rebuscada, no es una oración difícil, y lo digo en la cuestión de recordatorio, o sea, no usa palabras rebuscadas. Es un modelo de oración sencilla que cualquier cristiano puede hacer y que tiene un valor cristológico muy importante, simplemente porque Él la dijo, y Él dijo: háganlo de esta manera. Entonces no hay que buscarle mucho. Esta es la oración modelo. Son 7 peticiones, y en una de ellas la selló, que es: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí Él dijo: los estás perdonando, o te está perdonando Dios o nuestro Padre, porque tú ya hiciste tu parte de perdonar. Y esa es la 7ª que selló. Ninguna de las otras peticiones está sellada. Esta sí, está condicionada. Condicionada que yo ya perdoné y Dios me está perdonando porque yo ya lo hice. Esa es una parte muy, muy importante. Y luego el rito de la paz. El rito de la paz también es algo pegado al Padre Nuestro. Como yo ya perdoné, ahí está la paz. Te estoy dando mi paz, o te estoy ofreciendo la paz al que está al lado de mí, porque no puedo recibir el cuerpo de Cristo sin tener una actitud de paz, de misericordia, como Él la tiene de mí. Entonces, la paz esté contigo, la paz del Señor esté contigo. Y eso mismo lo estoy transmitiendo. Y el hermano por lo general también responde igual. Y eso es importante. Esa parte del rito de la paz es para aplanar todo lo que yo traigo en mi corazón, para recibir con dignidad, entre comillas, el cuerpo de Cristo. Y luego ya sigue la fracción del pan. Esta parte de la fracción del pan, yo nunca la había entendido de esta manera. Y es como Jesús se divide, si me lo permiten, o se secciona para repartirse y permanecer en cada uno de nosotros, en todos los que comulgamos.
Esa parte es muy importante. Yo no lo había visto así. Pues yo decía, pues parte el pan. Pero si se fijan, el celebrante lo parte la sagrada forma, la forma grande. Y es para decir, me secciono, me divido para vivir en ti que estás en comunión conmigo. Me hago parte de un cuerpo místico en uno solo. Eso es muy, muy bello. Y luego ya el rezo del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ese es esa es una forma de presentación al pueblo. Es cuando el sacerdote o el celebrante levanta el cuerpo de Cristo y lo presenta a la comunidad. Ya partido, si se fijan, eh, el, la sagrada forma grande ya está partida, ya está fraccionada, como lo de arriba, que les decía. Entonces lo presenta, lo muestra hacia el pueblo, ya como inmolado, ya seccionado. Y es el rezo del Cordero de Dios. Después sigue una respuesta del pueblo, que eso quiere decir, para los que ya entraron después, la palabra antífona quiere decir una respuesta en este caso, pues la antífona de la comunión. Se reza, por lo general es una frase pequeña, pero que está muy relacionada a la parte de la comunión. Ahí cuando tengan oportunidad vean a detalle el misal, esos misales que nos venden, que traen lo que es la antífona de la comunión. Hay veces que hasta traen el prefacio cuando son solemnidades, y ahí se pueden dar cuenta de toda la riqueza que trae esas fórmulas. Esa es la palabra. Y luego ya lo que es la comunión, el rito de la comunión, como cada uno de los fieles se va acercando a tomar el cuerpo y en algunos casos la sangre, como ahí en la imagen que puse, el cuerpo y la sangre ya entrando en una comunión directa, ya comiéndolo, ya englutiéndolo, o sea, ya siendo parte de mí. Yo hago reverencia normal, o cualquiera debe de hacer reverencia normalmente frente al copón, que es donde están las sagradas formas, ya consagradas. Pero ya cuando lo consumo, Jesús, aparte de estar ahí, ya está en mi cuerpo, ya lo llevo yo conmigo, ya es parte de mí. Es correcto que yo haga, que me hinque ya para hacer esa oración de la comunión, o dándole gracias de que Él está en mí. Pero aunque yo siga parado, siga sentado, siga acostado, Él está en mí. O sea, ya somos uno, ya somos parte de uno mismo. O sea, ya Dios esa fracción del pan que hizo con el sacerdote al fraccionarlo, ya está diciendo que ya está en mí, ahí con la comunión. Yo ya consumiéndola. Ahora con esto de la pandemia, y este es un caso muy, muy importante, pues muchos de los fieles que están, pues entre comillas, libres de pecado, tienen ¿cómo decirlo? La inquietud, la angustia, esa es la palabra, de que no reciben el cuerpo ni la sangre de Cristo. Pero y esto ya existía de muchos años, la comunión espiritual. La comunión espiritual no es otra cosa más que yo estando a distancia del cuerpo de Cristo, me uno a Él. Es muy bella oración cuando por ahí dice, y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Eso quiere decir que
al que tú no puedas venir a mí sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y eso es, esa comunión espiritual es hermosa. Yo no la había saboreado hasta esta pandemia. La había escuchado, pero no con ese significado de que Jesús está lejos sacramentalmente, pero si tengo una buena disposición y una buena preparación en el alma, Él va a venir a mí y es tan valioso como la sacramental. Esa parte a mí me gusta mucho. Y luego ya sigue la purificación de los vasos sagrados. Esta parte también es muy importante porque uno dirá, pues para qué los limpian, ¿no? Y es porque la sustancia y la parte divina de, de las formas, el cuerpo y la sangre, están persistentes. Si no hubiera purificación, hubiera, pues sí, un mal uso de esas formas, aún siendo partículas, pues está presente. Entonces se tiene que purificar esa parte, esos vasos sagrados, copón, cáliz, para que ya no exista la parte, la especie o la parte divina, se consume por medio del agua y con la limpieza de los purificadores. Y ya evitamos de que esté presente esas partículas a un posible mal uso, y no por hacerlo a mal, sino por no tener el cuidado de poner un vaso sobre otro, o descuidos, esa es la palabra, para no tener descuidos en la presencia eucarística de Dios. Y luego ya sigue la oración después de la comunión o poscomunión. Igual, agradeciendo, si se fijan, la oración está más enfocada. Te agradecemos, Señor, por los dones recibidos a través de tu cuerpo y sangre. Por lo general van por ese lado. Está agradeciendo y, y como diciendo el sacerdote o el celebrante, eh, te damos gracias por este don recibido. Y simplemente así es un don recibido, es una bendición recibida, que Él haciéndose tan ínfimo, y me refiero en la forma eucarística de la hostia y del vino hecho sangre, pues se hizo pequeño para que yo lo pudiera recibir. Y siendo que, y yo lo digo por mí, no soy digno de recibirlo. Y luego ya después sigue el rito de despedida. Y otra vez van a decir, este gorroso. Una parte muy importante. Aparte de la bendición es fundamental. Pero aquí lo que a mí me llama mucho la atención y muy pocas partes lo nombran, es el envío. Y el envío es, vamos a vivir la palabra del Señor. Por lo general así dice el celebrante o el sacerdote. O vamos a vivir lo que aquí hemos escuchado, o algo por ahí va. Cada sacerdote le da una forma diferente, pero esa parte del envío es muy importante. Quiere decir que todo lo que escuché en la palabra, en la liturgia de la palabra, y medité, lo debo de hacer vida. Si no, no tiene caso. Yo puedo ir a 1000 misas, pero si no hay una conversión o una intención de conversión plena y profunda, de nada va a servir las 1000 misas. Debo de vivir en base a lo que Él me enseñó. Por eso ahí puse una imagen de Jesús ayudando, pues es ayudando, escuchando y de muchas formas, ¿verdad? Y la mejor forma de ayudar y escuchar es sin que los reflectores estén en uno, sin que los reflectores estén, mira qué está haciendo, o como muchos políticos, ¿no? Y no digo que
y pido perdón porque no todos los políticos son malos, habrá políticos buenos, pero la mayoría busca reflectores, ¿no? Y Jesús no. Jesús nos envía con una humildad, nos envía a una forma de obrar sin que los demás nos pongan palomita, que nos consideren. Y yo creo que es lo mejor, ¿no? Vivir como Él vivió. Ese es el envío. Todo lo que es la palabra del Señor, todo lo meditado y aprendido durante la celebración, lo pongo en práctica, lo hago vida. Ese es el envío. Si se fijan, en muchos lados ni siquiera lo mencionan. Aquí donde yo lo busqué, viene la bendición, canto de salida y ya. Pero no viene el envío, y el envío es importantísimo. Vayamos a vivir la palabra del Señor. Y es vivir, esto es vivir. Hacerlo práctico, hacerlo diario. No en hora y media que yo esté en el templo, en misa, no. Es diario. Es un reto para cualquier cristiano. Y luego el canto de salida. Es igual, una alabanza, dando gracias o agradeciendo de todo lo recibido. Para eso es el canto de salida. Siempre con gozo. Bueno, pues ya mi participación está terminada. Ahora sí me gustaría pasar a la parte de dudas y preguntas. Si se fijan, no dice respuestas, ¿eh? No les puedo responder. Muchas gracias. Dudas y Sí. preguntas. Por ahí la señora No, Blanca, al una contrario, usted. pregunta. Sí, yo, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que la primera lectura es del Antiguo Testamento y la segunda lectura es del Nuevo Testamento? No, definitivamente. Yo creo que se me pasó nombrarlo, decirlo, pero sí. ¿Sí? La mayoría de los casos, no quiere decir que así sea. O sea, es una norma, más no es una obligación. Así se debe de entender. La primera lectura está basada en el Antiguo Testamento y la segunda lectura no tanto del Nuevo Testamento, porque estaríamos hablando del Evangelio, que es donde inicia el Nuevo Testamento. Para eso tiene su parte principal, que es el Santo Evangelio. O sea, más bien sería de los hechos de los apóstoles hacia adelante, pero enfocados en las epístolas de San Pablo. Ahí están basadas las segundas lecturas y en los hechos de los apóstoles. Si se fijan, agarren algún misal diario o de esos de los que les dan los domingos, que ya no están dando, pero ahí se pueden dar cuenta de que son epístolas, o sea, carta del apóstol San Pablo, perdón, a los Efesios, a los Corintios, a los Colosenses, o sea, todas son casi por lo general norma, epístolas, son cartas, pero también pueden ser hechos de los apóstoles y todo para adelante. También el Apocalipsis, y no tiene que ser una epístola. Gracias, Blanca. Bueno, ¿Sí nada quedó más claro, perdón? quería compartir esto. A Por ver. medio de mi marido, yo le tomé más, ahora sí, más amor a la Santa Eucaristía cuando vi del doctor Castañón, Ricardo Castañón, que era ateo, y él fue que por medio del Vaticano vio los milagros eucarísticos, o sea, que que era de parte del corazón. Entonces es un muy bonito, un video que se lo voy a dar a mi marido para ver si lo comparten, porque a mí, desde que sé que es exactamente el corazón y la sangre de Jesús, no, mis respetos, me emocioné más. Bueno, era todo Claro, lo que... claro, para los que no han visto el video, yo ya por ahí lo vi. Ya tiene varios años, es un doctor que era no creyente, que
no creía en Dios, no creía en Jesucristo, pero él hizo estudios sobre las formas eucarísticas consagradas y más de los milagros eucarísticos, donde la sagrada forma, y me refiero a la forma grande que utilizó un sacerdote, se manchó de sangre y la mandó a estudios. Él le pidió que hiciera los estudios, él sin ser creyente y ser ateo, no sé si sea la palabra correcta para él. Hay muchas denominaciones, no sé en qué estatus esté él, pero quiero pensar que era como ateo. No creía y hizo los estudios y los mandó a hacer de tal manera de que no revelaba lo que era la sustancia a las personas que los mandaba a checar. Por ejemplo, a alguien que checaba partículas de sangre, por así decirlo, no les decía de dónde venía esa parte, que eso era lo más importante. Y esa persona le dice, no, pues es que sangre, y les dijo el tipo de sangre que era, no recuerdo, tipo de sangre tal. Y él se quedaba sorprendido porque él sabía la procedencia, más la persona que estaba haciendo el estudio no. O sea, no había una mala, sí, como una triquiñuela, por así decirlo, de que esa persona estaba en comunión o sí, como en trato, de que dijera de que fuera sangre, ¿no? Porque no sabía de dónde venía, él no sabía ni siquiera lo que estaba checando. Igual a la persona, oye, necesito que cheques este pedazo de carne, de qué parte es, y es justamente lo que dice Blanca. Ah, es que es la parte del corazón, y le asegura, o sea, eso es muy impresionante. Por ahí, Dios quiera, nos puedan compartir el video. Yo lo llegué a ver en algún momento, pero no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Ya se lo Muchas mandé a gracias. Carlos. Milagros Eucarísticos, doctor Castañón. Se lo acabo de enviar Sí, a mi marido. Ahí para que se los perfecto, le agradezco mucho, Blanca, Ándele, y un gracias. gusto verla de nuevo. No, Hermosa la plática, ¿eh? Hermosa. gloria a Dios, gloria a Dios. Créeme que él puso las palabras, que yo soy muy torpe, y la gente que me conoce. Hola. ¿Alguien Hola. más por ahí? Por Bueno, acá. yo nada más. Bueno, sí, hola. Hola, Sí, Agregarles. adelante, adelante, adelante. Gracias, Luis, Marisela. por. Sí, Nachito, aquí estamos. Nachito, No, claro, ahí lo veo, Nacho, gusto en verlos. Gracias, Luis. Buenas noches a gracias. todos. Buenas noches. Pues Buenas noches, buenas noches. muy enriquecedor el tema. A veces creemos saber muchas cosas o todo y no es cierto. O sea, vamos descubriendo que el hacer esto aprendemos, nos nutrimos, porque es lo importante, realmente nutrirnos de todo lo que pues Dios nos está dando a través de Luis, ¿verdad? Porque él es un medio y pues aprender, conocer más sobre lo que es nuestra religión católica. Nos falta mucho como pues conocer más de nuestra doctrina y pues poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo a través de todo este tipo de pues de conferencias, pláticas, aprovecharlas al máximo. A veces por nuestros tiempos, el trabajo, pues a veces dices, ay, ¿cómo le hago? Llego tarde y no, pues no me voy a poder conectar, pero mira, gracias a Dios llegamos a tiempo y nos pudimos conectar 5 minutos después, pero nos conectamos. Y sobre lo que decía la señorita o la señora Blanca, sobre esos videos que existen del doctor y otros científicos también. Tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Castañón, estuvo en Saulo hace unos 3 años y qué bárbaro, de veras, nos quedamos impresionados por todo lo que es pues nuestra Sagrada Eucaristía. Es Jesús vivo y está con nosotros, ¿verdad? Está entre nosotros. Entonces, Sí, pues así. a adorarlo, agradecerle, a bendecirlo, a alabarlo siempre, porque Él ha hecho todo por nosotros y lo que tenemos y lo que somos es por Él. Todo lo que Así es, es. ¿verdad? Bien, muchas Bueno, gracias. pues es mi ¿Cómo es? aportación. No, les ¿Sí? agradezco mucho, Marisela, a Nacho y a todos, cada uno de los que está conectado. Créanme que es llamado de Dios
para aprender y yo también, o sea, créanme que agarraba los textos y, caray, sí es cierto esto, y me acordaba, y ya de saber que hace mucho lo vi, pero me ayudaba a refrescar, y sigo aprendiendo, o sea, esta es una parte importante de lo que decía Marisela. A un buen cristiano católico, lo que lo hace diferente a otras religiones es formarse, aprender constantemente. Nunca se cansen de preguntar, de investigar, de aprender de la misma religión. Es riquísima nuestra religión católica. En serio, si los demás hermanos separados de otras sectas supieran el valor que tenemos en la Iglesia Católica, les aseguro se cambiarían. Pero es más fácil, y yo por ahí lo comentaba en algunos talleres de oración y vida, que es más fácil hacer de mi religión un buffet, y lo digo con todo respeto. Un buffet quiere decir, yo selecciono lo que quiero, lo que me gusta, y todo lo demás no. Y así no debe de ser. De la religión católica tenemos muchos recursos, tenemos mucha riqueza, y habrá cosas que yo diga, ay, caray, qué difícil es. Pues claro, o sea, no es fácil. Vivir como Cristo nos enseñó no es fácil. Para nada, y dirán, ay, muchos me dirán, o persinado, pero anden, estar en este camino no es nada fácil. No es nada fácil porque es un reto, y es un reto más en estos tiempos que estamos en contracorriente, que todo el mundo va para otro lado, y uno va remando para el otro lado, para el lado que Dios nos enseñó. Amarnos, respetarnos, cuidarnos. Justamente lo de las lecturas del día de hoy hablaban de tratar a los demás como me gusta que me traten a mí. Alguno que haya podido asistir a misa, yo ahorita llegué 8:30 de misa, y luego pues tratar de conectarme. Pero por eso la misa diaria es muy importante. Nos enriquece este tipo de enseñanzas de cómo quieres tratar a los demás y cómo los demás quieres que te traten a ti. Pues es una riqueza. Y cada día de la Santa Misa es diferente. Y me refiero a los mensajes que Él nos da. Es importante ir a misa. Y la misa, como lo dicen, es fuente de santificación. Si yo busco ser santo, la misa es autopista para hacerlo. Y un buen consejo que les digo y que les doy, yo hice trampa cuando estuve empezando en el ministerio. Sí, la verdad. Porque yo sabía que la misa era fuente de santificación y de salvación. Pero yo me apoyé en María Santísima. Ella me llevó a Cristo. No, yo no llegué por medio de Cristo, y me refiero, claro, o sea, yo le pedí a Él, ¿verdad? Pero ella fue la que intercedió por mí, seguro. Muy, muy seguro. Y se los comparto con todo cariño. Muchas gracias. Pidan intercesión de ella. Ella le habla al oído a su Hijo Jesús, de cada uno de nosotros. Si yo le pido algo a ella le habla y le dice, intercede, hazlo por mí. Por el amor que yo te tengo a ti. Y ella intercede por nosotros. Seguro, Seguro. Muchas gracias, Luis. No. Señores, ya para hacer voy a hacer un pequeño cierre de la grabación. Ok, sí. Ya sí, nada más, ahorita continuamos platicando. No sé si, hermano Roberto, querías un comentario.